En la noche del 14 de abril de 1912, tuvo lugar el desastre marítimo más famoso de la historia. No fue el más grave en cuanto a número de víctimas se refiere, pero sí el que ha causado más admiración por su historia aún después de más de un siglo de la tragedia, y que sigue despertando la curiosidad y la fascinación de todo el que oye su nombre. La tragedia del Titanic la hemos visto muchas veces representada en películas, reportajes y documentales como este del Titanic al detalle, que además recomiendo y que podéis ver en mi canal de YouTube. Pero por alguna extraña razón, la versión oficial de los hechos del naufragio no convence. Quizá porque no asimilamos que una verdad pueda ser tan directa, tan absurda, tan cruel. Quizá que no se señalaran culpables directos a los que responsabilizar del desastre nos haga evadirnos de la realidad poniendo delante nuestras razones que sí nos satisfagan, y así evitar hacer frente a una verdad que no nos gusta. Por este motivo, no es de extrañar que cada cierto tiempo aparezcan nuevas conspiraciones acerca del hundimiento del barco más famoso del mundo. La primera ola conspirativa de Titanic Manía, inmediatamente después de la tragedia, vino dada por los enigmas, las preguntas sin respuesta y las indagaciones en el tema. Algunas de estas ideas acabaron convirtiéndose en teorías de conspiración. Dichas teorías son consecuencia indirecta del nerviosismo colectivo y de la necesidad de encontrar un culpable. Otras teorías señalaban a la maldición de una momia que supuestamente el Titanic llevaba en sus bodegas. Si queréis saber más sobre este asunto de la momia, podéis ver este otro vídeo, La momia del Titanic, que también está en mi canal de YouTube. La segunda ola conspirativa surgió en los 50 por el clásico literario de Walter Lott, Una noche para recordar, y en la que se basó la película. Y tuvo que ver más con la nostalgia británica y americana por la estabilidad y la elegancia de la era moderna que con el escepticismo o las recriminaciones. La tercera ola llegó en los 80 cuando se hicieron varias expediciones para localizar los restos y si era posible reflotarlos, algo que se vio inviable cuando se produjo su hallazgo en 1985. Entonces volvieron las teorías de la conspiración. Se llegó a insinuar que los armadores del barco trabajaron con diseños repletos de errores y materiales inadecuados para ahorrar dinero, algo completamente falso. Pero en 1995, las teorías de conspiración se convirtieron en fenómenos de marketing, dejando atrás el periodismo de investigación o los estudios más serios. Una de las teorías de conspiración más extravagantes se tramó precisamente en ese año. Los propietarios de la naviera White Star, conocedores de que el Olympic no estaba en buen estado tras un accidente con un crucero de la Armada Británica, aprovecharon un fin de semana en el que los dos buques estuvieron juntos en Belfast, para suplantar el Titanic por el Olympic sin que nadie notase el cambio. Cambios que harían un pequeño grupo de hombres en el más absoluto secreto. El capitán, necesariamente metido en el ajo, tendría que hundirlo deliberadamente colisionando con un iceberg, con el fin de que la naviera se agenciase la compensación de la compañía de seguros por el hundimiento del barco, y evitando así tener que hacer frente a las costosas reparaciones. Toda teoría debe ser tenida en cuenta hasta que existan pruebas que la desmientan. En este documental estudiaremos la teoría de la conspiración publicada por Robert Gardiner en su libro Titanic, el barco que nunca se hundió, y el documental Titanic, una verdad impactante. Quien haya visto alguno de estos documentales coincidirá conmigo en que son bastante convincentes. Sin embargo, si nos tomamos unos minutos para examinar detenidamente los puntos que nos exponen a lo largo del documental, veremos con sorpresa que la mayoría de estos se pueden explicar con un pequeño conocimiento de los barcos sin tener que recurrir a una teoría conspirativa. Y cuando digo la mayoría, digo todos. La historia documentada nos cuenta que el 20 de septiembre de 1911, el Olympic se disponía a realizar su quinto viaje partiendo de Southampton al mando del capitán Edward John Smith. Tras navegar en paralelo con el crucero británico Hope, este viró su proa de modo súbito y se empotró literalmente sobre la aleta de estribor del Olympic. Aunque el abordaje no originó víctimas, hubo importantes daños materiales que enviarían al Olympic de vuelta al astillero de Belfast por 6 semanas donde se efectuarían las reparaciones. En la investigación posterior se dictaminó que el Olympic generaba a su paso tales turbulencias en el agua que desviaron la trayectoria del Hawke atrayéndolo hacia sí. Como resultado de la investigación, el Olympic salió culpable del accidente y la White Star tuvo que hacerse cargo de los daños tanto del Olympic como del Hawke. Gardiner afirma que debido a dicha colisión, el Olympic sufrió daños suficientemente graves en la quilla, aparte de los ya reconocidos, como para convertirse en un gran problema económico para la White Star en caso de reparar el barco. Según esta creencia, que es el corazón de la teoría de la conspiración, esta es la razón por la que Gardiner alega que los barcos fueron intercambiados.
El propulsor de estribor tendrá que ser reemplazado. Y el cigüeñal está dañado. Hay una rajadura entre el brazo y el eje. Pero peor aún, la quilla está torcida. Esto le dará una inclinación permanente a babor y no hay manera de corregirlo. Tendrás que cortar el barco por la mitad y colocarle un nuevo marco para armarlo de nuevo. Tomaría varios meses y francamente me parece que es una pérdida de tiempo y dinero. ¿No puedes simplemente parcharla hasta que el Titanic esté listo? Bueno, podríamos intentar fortificar la estructura. Pero para ser honesto, señor, jamás pasaría una inspección. Es conveniente recordar que la conspiración del intercambio de los barcos para obtener la compensación de la compañía de seguros no tiene nada que ver con la conspiración que afirma que el Titanic fue hundido deliberadamente para asesinar a los opositores a la creación de la Reserva Federal, si bien es cierto que ambas tienen como protagonista a JP Morgan. En este vídeo vamos a analizar varios puntos de las pruebas que aporta Gardiner y veremos qué credibilidad tiene su teoría. Estudiaremos los daños producidos por la colisión del Hawk al RMS Olympic, comprobaremos la viabilidad de un posible cambio entre los dos buques y analizaremos las diferencias entre ellos antes y después del hundimiento. Para esto, aparte de mi investigación personal, tendré en cuenta a Mark Insight y Paul Lee, cuyos trabajos son bastante interesantes a la hora de rebatir la teoría de Gardiner. Estos documentos los podéis ver en senda web de los autores, eso sí, estarán en inglés, pero que eso no suponga un problema, que para eso está este vídeo. Así que vamos a centrarnos en los puntos más significativos que Gardiner nos da, y valoraremos qué hay de veraz en sus suposiciones. Los puntos que trataremos son los siguientes. 1. Daño en la quilla del Olympic debido a la colisión con el Hawk. 2. Similitud entre los buques Titanic y Olympic. 3. Imposibilidad de pasar inspecciones técnicas. 4. Cambiazo Titanic-Olympic. 5. Escasez de botes salvavidas. 6. El SS Californian. 7. Colisión deliberada con un iceberg. 8. Secreto bajo amenazas. Y 9. Pruebas sobre los restos del naufragio. Pasemos al primer punto. Daños en la quilla del RMS Olympic. Veamos qué nos cuentan en el documental conspiratorio. Además de las fracturas bajo y por encima del nivel del mar, la nave tuvo muchas otras lesiones, como el colapso de los marcos de acero. Las cuadernas reventaron, el acero enchapado movió más de 4 cubiertas, y el propulsor de estribor y el eje de manivela resultaron distorsionados. Y lo que es peor aún, la quilla se torció. Gardiner asegura que la quilla del Olympic quedó dañada tras la colisión con el Hawk, algo que costaría mucho dinero reparar y que llevaría mucho tiempo. Con la quilla en esas condiciones no pasarían las inspecciones pertinentes y perdería el certificado de navegabilidad, de ahí la conspiración para cambiar los barcos. Sin embargo, en las declaraciones posteriores al incidente no hay mención a ningún daño en la quilla como sugiere Gardiner. La descripción de los daños la tenemos por parte de Harry Roscoe, un arquitecto naval con más de 25 años de experiencia en accidentes de grandes barcos a vapor. Roscoe inspeccionó el Olympic en Southampton el 22 y el 23 de septiembre de 1911, y posteriormente también lo haría en el dique seco en Belfast. Roscoe describió los daños por la colisión como un gran agujero triangular que abarcaba desde la cubierta D a más de 15 metros hacia abajo y se extendía hacia adentro unos 8 pies. En la misma línea más abajo, otro gran agujero producido por el espolón del Hawk entre la cubierta G y la cubierta inferior. El centro de los dos grandes agujeros estaba 86 pies por delante de la popa. El eje de la hélice principal de estribor estaba desviado y agrietado. 3 palas de la hélice estaban dañadas. Al bajar la presión, los mangos de las manivelas del motor de estribor se habían agarrotado. Sin embargo, nuestro conspirador asegura que el cigüeñal del motor de estribor fue gravemente dañado. El testimonio de Roscoe, como he citado anteriormente, mantuvo que debido a la baja presión del cigüeñal del motor de estribor, este se averió, es decir, dejó de funcionar por un fallo mecánico interno derivado de la colisión, pero no consecuencia directa de esta. Por lo tanto, el eje del cigüeñal y el motor no se desplazaron interfiriendo en la quilla.
El motivo por el que Gardiner sugiere esto es porque durante el viaje de regreso a los astilleros, el Olympic utilizó solo su motor de babor, ya que el motor de estribor se había averiado, a lo que Gardiner afirma que si utilizaba solo el motor de babor era porque tanto el motor de estribor como la turbina central se habían dañado en la colisión, puesto que la turbina central se asienta sobre la quilla, esto probaría que ésta fue dañada. Pero esto tampoco es así. En realidad, sí se podía haber utilizado la turbina central en el viaje de vuelta a los astilleros, si se hubiera configurado para funcionar a muy baja potencia partiendo del vapor alternativo del motor de babor. Pero el trabajo y el coste que implicaba solo el ganar un nudo 2 de velocidad lo hacía innecesario dada la corta distancia que hay que recorrer desde Southampton para volver a Belfast. Es decir, que aunque no se utilizó por razones obvias, la turbina central sí funcionaba. Aquí vemos otro claro ejemplo de omisión de información. Para apoyar su teoría, Gardiner utiliza el testimonio de Robert Steele, otro experto naval que también examinó el Olympic y que estaba de acuerdo con la evaluación de los daños hecha por Roscoe. Este declaró en la investigación posterior que originalmente la finalidad del pico del Hope era infligir la máxima cantidad de daños a los oponentes si se presentaba la oportunidad de embestirlos. Esto podría apoyar la teoría de que el daño al Olympic fue el mayor de lo que se admitió en su momento. Pero lo que no dice Gardiner es que 2 líneas más abajo, cuando le preguntan al propio Steele por qué dice originalmente, este declaró que después de ver muchos casos de daños por espolón, estos no habían cumplido con las expectativas y no habían resultado ser un arma tan ofensiva como cabía esperar. Otro punto en contra de la teoría de Gardiner viene por el testimonio del comandante William Blunt, que estaba a cargo del Hawk. Blunt dio orden de poner los motores todo a popa y consiguió reducir la velocidad a unos 8 nudos antes del impacto. La declaración de Blunt con respecto a la reducción significativa de velocidad de su barco es importante, ya que es evidente que el Hope iba más lento en el momento del impacto y por ende causó menos daños potenciales al Olympic, pero Gardiner omite esta información dando la impresión de que el Hope iba más rápido de lo que realmente iba. Gardiner también afirma que las planchas del casco del Olympic necesitaban ser reemplazadas en más de un tercio de la eslora del buque, pero esto también es cuestionable. Es cierto que Harland & Wolff admitió que algunas de las planchas de proa por debajo de la línea de flotación fueron sustituidas después de la colisión con el Hawk, pero esto no se debió al incidente con el Hawk, como afirma Gardiner, sino a las rozaduras que comúnmente los grandes transatlánticos hacían contra los muelles, como en esta fotografía cuando rozó el muelle al atracar en Nueva York en su viaje inaugural. Cada una de las afirmaciones de Gardiner, como el hecho de no utilizar el motor de la turbina en el viaje de regreso a los astilleros o el cambio de planchas, se puede explicar con un pequeño conocimiento de los barcos de vapor de estilo contemporáneo sin recurrir a una teoría de la conspiración asombrosa. No hay fuentes creíbles que indiquen que el daño al Olympic fue peor de lo reportado en el momento, y de hecho un amplio testimonio de expertos afirman claramente que el Hawk únicamente atravesó al Olympic a una distancia de 2,5 metros, insuficiente para dañar la quilla, el principal problema a reparar del Olympic. Por otro lado, tampoco cuadra el hecho de que el Olympic fuera capaz de cubrir la distancia que había para llegar al punto del hundimiento, considerando que bajo esta teoría tenía daños casi imposibles de reparar, o no hubiera alcanzado la velocidad necesaria o lo hubiera hecho con una notoria vibración, y esto último habría sido relatado en algún informe de testigos. Es más, la nave habría ido encendiendo calderas progresivamente para terminar de rodar los motores, alcanzando el último día de viaje una velocidad máxima prevista de 23 o 24 nudos, algo a todas luces imposible si los daños hubieran sido como los descritos por Gardiner. Así que este primer punto no se lo puedo dar por bueno a la teoría de la conspiración, porque hay más pruebas evidentes de que el Olympic sufrió los daños descritos en la documentación histórica que en los supuestos de Gardiner, además de haber hecho omisión de pruebas que claramente desmontan esta teoría de una quilla dañada. Punto 2. Diferencias entre el Titanic y el Olympic. Considero que este es uno de los puntos más importantes, pues en la similitud de los barcos se basa el hecho de que se puedan intercambiar sin que nadie sospeche nada, lo que le da la fuerza a la teoría de Gardiner. Veamos cómo lo plantea. Por cierto, recuerden que aunque este es un modelo del Olympic, los dos barcos eran idénticos. Esto es lo que hace tan factible una conspiración de proporciones monumentales. Sin embargo, las diferencias entre el Titanic y el Olympic eran bastante apreciables. Vamos a ver esto detalladamente. El 20 de octubre de 1910 se votó el RMS Olympic, y 7 meses más tarde lo haría su hermano menor el Titanic. La principal diferencia en ese momento entre los dos buques estaba en que el Olympic había sido pintado de un gris claro para propiciar buenas fotografías en su lanzamiento. Con el Titanic no hicieron lo mismo,
porque al no ser ya una novedad, no tendría el mismo seguimiento mediático. Tanto el Olympic como el Titanic fueron diseñados y construidos originalmente sobre los mismos planos. Ambos contaban con 2 largos paseos abiertos en la cubierta B, de ahí las grandes ventanas uniformemente espaciadas. Una vez terminado el Olympic, quedó así. De hecho, si el Titanic al término de su construcción hubiera seguido los mismos planos que su hermano mayor, hubieran sido prácticamente idénticos. Sin embargo, esto no ocurrió así. Una vez acabado el Titanic, este había sufrido varios cambios basados en algunas de las observaciones que se hicieron en el Olympic, que para entonces ya llevaba navegando 5 meses, por lo que se decidió hacer algunos cambios estructurales. Por ejemplo, la zona verde señala la mitad delantera del paseo de primera clase en la cubierta A. En el Titanic, esta parte fue cerrada con pantallas de cristal retráctil. En cambio, en el Olympic, las ventanas permanecieron abiertas a lo largo de toda la cubierta. Quizá este sea el punto más significativo exteriormente, ya que permite distinguir ambos buques a primera vista. La zona roja indica la disposición irregular de las ventanas de la cubierta B del Titanic en comparación con las del Olympic. Esto se debió a que en el Titanic se incorporaron nuevos camarotes de primera clase en lo que antes era un paseo abierto a los pasajeros. La zona azul marca la cubierta de paseo de segunda clase. En el Olympic, esta abarcaba 1/3 de la cubierta B, pero en el Titanic era extremadamente corta debido a la extensión del restaurante a la carta en la banda de babor y a la cafetería Parisien en el lado de estribor. Las áreas de color rosa indican las alas del puente de mando y el puente de conexión de popa. En el Titanic, estas sobresalían un par de pies sobre el costado del buque. En el Olympic, estaban cortadas en línea con el costado. El pequeño punto amarillo muestra la diferencia en los ojos de buey de la puerta de embarque de la cubierta D. En el Olympic eran redondos, en cambio en el Titanic se componía de 2 ventanas rectangulares verticales. Y lo más obvio, la marca blanca muestra la placa identificativa del buque. Veamos esto más detenidamente. Originalmente, se planeó construir la cubierta A con la parte media delantera abierta como en el caso del Olympic, y así se hizo. Pero en el Olympic, la gente se quejaba de que la brisa marina se metía en sus habitaciones, así que Thomas Andrews, que ahora estaba solo ante la renuncia de Carlisle, decidió hacer un cambio. La cubierta de paseo delantera sería cerrada y contaría con ventanas de cristal retráctil. Una pantalla y una puerta impedían que las ráfagas de viento soplaran por la cubierta, generadas estas por el movimiento de avance del barco. El resultado final salta a la vista. La mitad de la cubierta fue cerrada hasta donde termina la sala de lectura, y la otra mitad sería abierta desde el comienzo de la sala común hasta el final. Este detalle es lo que permite distinguir rápidamente al Olympic del Titanic, la apariencia externa de la cubierta A. En cambio, en la cubierta B es donde los planos sufrieron mayor número de cambios. El Olympic mantuvo su cubierta promenade abierta como un paseo marítimo, se podía caminar a lo largo de toda la cubierta. Sin embargo, si el Titanic era considerado más grande que el Olympic, era por su mayor peso, y esto se debía, entre otras cosas, a la incorporación de 69 nuevos camarotes, para lo que hubo que disponer del paseo marítimo de la cubierta B. Son destacables las 2 suites Parlot. A diferencia del Olympic, el Titanic contaba en su suite Parlot con un paseo privado de 15 metros decorado en estilo Tudor. Más a popa, los pasajeros de segunda clase podían asomarse por las ventanas del restaurante a la carta, pero ahora el paseo está cortado, y solo se extiende alrededor de la sala de fumadores de segunda clase. Este cambio fue debido a la ampliación del restaurante a la carta en el lado de babor, mientras que por el lado de estribor se añadió una nueva cafetería, el Café Parisien. Los camarotes y restaurantes exigían ventanas más pequeñas, por lo que quitaron la chapa del original con las grandes ventanas, e instalaron el nuevo chapado con la nueva organización de las mismas. Huelga decir que cualquier teoría cambiazo tendría que incorporar todos los camarotes adicionales en esta cubierta para que no se notase el cambio. La configuración de las chimeneas también era distinta. Habría que haber pintado las chimeneas del Olympic y envejecido las del Titanic. Otra singularidad es la disposición de las ventanas en la parte delantera de la cubierta B. El Titanic contaba con ojos de buey interpuestos entre las ventanas, sin embargo en el Olympic eran todos rectangulares. El puente de acoplamiento de popa también presentaba una modificación. En el Olympic estaba a ras de los puntos de conexión y no sobresalía de la barandilla. En cambio, en el Titanic colgaba sobre el borde de la estructura. Esta característica también se daba en las alas del puente de mando. En el Olympic, los bordes exteriores de las cabinas de las alas del puente estaban a ras de la cubierta A. En el Titanic sobresalían de él ligeramente. Esta característica fue incorporada más tarde en el Olympic durante su reacondicionamiento a finales de 1912, de manera que el puente coincidiera con la configuración de su difunto hermano. También en la cubierta de botes hay algunos cambios sobre el diseño original, si bien estos no son apreciables desde el exterior. La mayoría de estos son de menor importancia, pero en la zona de los camarotes de los oficiales
vemos que hubo varios cambios de ubicación y tamaño en estos. El lavabo y el baño de la habitación del capitán se sitúa justo detrás de la sala de navegación y la sala de estar del capitán, que ahora es más pequeña, deja espacio para el camarote del cuarto oficial. La sala de fumadores de los oficiales pasa de ser interna a la banda de estribor. También se incluyen camarotes de primera clase en la parte posterior de los cuartos de los oficiales. La sala Marconi ahora va de una habitación exterior a una interna, lo que significa que pierde su ventana. Esto también es relevante a la hora de ver los restos del naufragio. Otro cambio menor son, por ejemplo, las llamadas skidlights o luces de arrastre. Se montaban cerca de la terraza para permitir la iluminación natural de los camarotes interiores, pues estos carecían de ventanas. En el Olympic, la imagen de la izquierda, estas eran ovaladas. En el Titanic, a la derecha, eran redondas. Hay otros cambios en los planos, como este de la cubierta C. Los aseos y el guardarropa del lado de babor de la gran escalera de proa alberga ahora en el Titanic 4 camarotes. En la cubierta D también encontramos cambios. La antesala donde estaba la entrada de primera clase, en la zona de recepción, se reduce de tamaño en el Titanic debido a la popularidad de este último. Los paneles del techo y las lámparas son diferentes en ambos barcos, y al Titanic se le han añadido varias columnas adicionales a lo largo de la gran escalera. En el lado de babor del Olympic se encontraba una escalera que llevaba a la tercera clase en la cubierta E. En el Titanic no existía esta escalera. Aparte de estos cambios, había muchos otros menores, como por ejemplo las puertas de acceso al vestíbulo, que son de rejillas retráctiles en el Titanic, pero en los planos del Olympic se muestran con bisagras dobles. Algunas de estas modificaciones se harían posteriormente en el Olympic para cumplir con el diseño del Titanic. En la cubierta F, la zona del baño turco fue ampliamente modificada. En el lado de estribor, la sala de frío, el cuarto de champú y uno de los baños eléctricos se cambiaron de ubicación y de tamaño. Por el lado de babor, los 2 cuartos de baño eléctricos se convirtieron en el Titanic en un camarote de segunda clase para los mayordomos y una sala de planchado. También se añadió una habitación para los baños turcos femeninos. En la cubierta G, los camarotes de tercera clase del Olympic eran 2 grandes habitaciones colectivas denominadas como Open Berths. En el Titanic, estas habitaciones estaban separadas. Todos estos cambios tendrían que haber sido realizados en ambos barcos en un fin de semana por un grupo de 15 hombres y sin que nadie viese ni sospechase nada extraño. Aparte de estas diferencias, hay muchísimas más de carácter menor que no voy a reseñar para no extenderme demasiado, pero sí me gustaría aclarar algunas de las fotos que circulan por la red y que dan lugar a confusión, empezando por esta que nos muestra el documental. Se pueden ver las pequeñas diferencias de diseño entre los 2 transatlánticos. En la parte delantera de cubierta C, el Olympic tenía 16 claraboyas. El Titanic contaba con 14. Misteriosamente, el Titanic adquirió 2 claraboyas entre su lanzamiento y su primer viaje. Esto apunta a la posibilidad de que los 2 barcos fueran intercambiados. Se pueden ver las pequeñas diferencias de diseño entre los 2 transatlánticos. En la parte delantera de cubierta C, el Olympic tenía 16 claraboyas. En primer lugar, no es el Olympic, sino el Titanic, y también este gran misterio se puede explicar sin necesidad de recurrir a la teoría de la conspiración. Nos cuentan que el Titanic tenía 14 ojos de buey en la proa y el Olympic 16, y que misteriosamente este había adquirido otros 2 ojos de buey para su viaje inaugural, exactamente los que tenía el Olympic. Y así es. El Titanic en el momento de su lanzamiento contaba con 14 ojos de buey, como se puede apreciar en esta fotografía, y en el momento de su viaje inaugural tenía 16. Es cierto, pero esto no es ningún misterio. Una vez más, nos enseñan la información que les conviene y ocultan la que no les interesa para su teoría conspirativa. Y esto se demuestra mostrando una fotografía de la botadura del Olympic, donde vemos que ambos buques contaban con 14 ojos de buey en el momento de su lanzamiento, y que ambos barcos adquirieron misteriosamente otros 2 ojos de buey antes de su viaje inaugural. De hecho, a lo largo de la vida del Olympic podemos ver otras fotografías donde el número de ojos de buey varía, como en esta hecha durante la guerra en el puerto de Halifax, donde lo vemos otra vez con 14. Pero si lo vemos más de cerca, notaremos que los otros 2 ojos de buey no han desaparecido, simplemente están cerrados. Y esto también se puede deber a que quizá algunos de los ojos de buey se pudieran abrir o cerrar según las necesidades. Como vemos aquí, no hay ningún misterio, solo una omisión de la información para dar forma a una teoría conspirativa. No puedo dejar pasar esta otra fotografía que circula por la red porque se le da mucha importancia y sin embargo es la mayor tontería que he visto.
Aquí, los teóricos de la conspiración nos cuentan que en estas fotografías se puede apreciar las marcas dejadas en la proa del Olympic al rozar el puerto de Nueva York, las mismas que en la foto de la derecha, pero sin embargo esta tiene el nombre del Titanic. ¿Cuántas posibilidades hay de que dos barcos tengan exactamente las mismas rozaduras? Pues diría que ninguna. Claro que en los dos casos se trata del Olympic. Recordemos que el ala del puente en el Titanic sobresale un par de pies, mientras que en el Olympic va a ras de la cubierta como en las dos fotos expuestas. Además, el Titanic era un barco completamente nuevo, todavía no tenía ninguna rozadura. Pero entonces, ¿por qué aparece el nombre del Titanic en su proa? Pues la explicación es muy sencilla. Esta fotografía fue tomada al Olympic en uno de sus viajes a Nueva York por el periódico neoyorquino The World. Como dijimos, el Titanic, al ser el segundo del trío, no despertó la misma atención de los medios de información, por lo que la asistencia de reporteros y fotógrafos fue menor, y en consecuencia hay menos fotografías del Titanic que del Olympic en sus primeros momentos. Ante las primeras noticias del hundimiento del Titanic, el 15 de abril de 1912, el periódico The World tiró de lo que tenía más a mano, una imagen del Olympic, pues el Titanic todavía no había estado nunca en Nueva York, y no le habían podido tomar ninguna fotografía. De hecho, se nota bastante cómo resalta el Photoshop del nombre. Esta fotografía es la original, tomada también ese mismo día, y se aprecia claramente el nombre del Olympic. Hay que pensar que el personal del periódico neoyorquino debió haber estado en un verdadero frenesí aquella noche. En la premura de publicar algo sobre el suceso, el periódico afirmaba que el Titanic estaba siendo remolcado a Halifax y todos sus pasajeros traspasados al Carpathia. Se comprende porque en 1912 no existían los medios actuales para conseguir información o imágenes instantáneas, y que dada la magnitud de la catástrofe, al Carpathia se le había dado orden de no hablar con la prensa hasta que llegara a Nueva York con los supervivientes. Pero volvamos con la foto de Marras, porque hay más. Según los iluminados de la conspiración, aquí tenemos otra prueba inequívoca de que los barcos fueron cambiados. Si bien en su viaje inaugural podemos ver que la palabra Titanic abarca desde el tercer ojo de buey hasta el quinto, antes de su botadura este empezaba un poco más atrás y era más reducido en tamaño. Muy bonito, pero no. Otra vez recurren al engaño para colarnos la conspiración con pruebas inexistentes. Como podemos ver, si bien aquí el nombre empieza un poco retrasado en relación al tercer ojo de buey y acaba justo en el quinto, en esta otra empieza todavía más atrás y ni siquiera llega al quinto siendo bastante más reducido de tamaño. ¿Qué pasa? ¿Que cambian el nombre de sitio cada semana a ver cómo queda mejor? La explicación es tan sencilla como la anterior. Una vez más los reporteros gráficos recurrían al Photoshop para ilustrar sus fotografías. Pero la verdad es que los barcos nunca llevaron el nombre durante su construcción en el astillero, como podemos ver en la fotografía original sin Photoshop. O en esta otra del día de su botadura. Bueno, después de todo esto, vamos a ver si somos capaces de distinguir rápidamente el Titanic del Olympic a simple vista mirando estas fotografías. ¿Cuál es cuál? En la primera imagen vemos el paseo de la cubierta A abierto de principio a fin, lo que nos dice que es el Olympic. Y además en esta podemos ver también que los botes salvavidas ocupan toda la cubierta de botes, lo que significa que la fotografía es posterior al hundimiento del Titanic, cuando se estableció la nueva normativa de seguridad. En la segunda imagen vemos el paseo de la cubierta A cerrado hasta la mitad por las ventanas retráctiles, lo que significa que es el RMS Titanic. En la tercera imagen vemos otra vez el paseo de la cubierta A cerrado. No hay duda, es el Titanic. En esta última vemos el paseo abierto y de nuevo los botes salvavidas ocupando todo el largo de la cubierta. Olympic. Otra vez, ¿cuál es el Titanic? Está claro, ¿no? Lo hacemos una vez más para estar seguros. Pero ahora, ¿cuál es el Olympic? Una vez que se conocen los barcos, es facilísimo distinguir el Olympic del Titanic. Y si nosotros viendo simples fotografías podemos distinguirlos, no digamos a aquellas personas que podían verlos solo con mirar hacia el puerto. Así que ahora que sabemos diferenciarlos, vamos a fijarnos un momento en el vídeo del principio. Por cierto, recuerden que aunque este es un modelo del Olympic, los dos barcos eran idénticos. ¿Olympic? ¿Seguro? La maqueta que sostiene el presentador y que afirma que es un modelo del Olympic es en realidad un modelo del Titanic. No me creo que esto no lo sepan, más bien parece una treta para irnos confundiendo. Así que, como hemos podido comprobar, en absoluto los barcos eran idénticos, ni a la vista, ni tampoco para los pasajeros y tripulación que viajaron en él.
Por tanto, este punto tampoco se lo puedo dar por válido a la teoría de la conspiración y por consiguiente la marco en rojo también. Veamos el siguiente. Imposibilidad de pasar inspecciones técnicas. Veamos el vídeo. El propulsor de estribor tendrá que ser reemplazado. Y el cigüeñal está dañado. Hay una rajadura entre el brazo y el eje. Pero peor aún, la quilla está torcida. Esto le dará una inclinación permanente a babor y no hay manera de corregirlo. Tendrás que cortar el barco por la mitad y colocarle un nuevo marco para armarlo de nuevo. Tomaría varios meses y francamente me parece que es una pérdida de tiempo y dinero. ¿No puedes simplemente parcharla hasta que el Titanic esté listo? Bueno, podríamos intentar fortificar la estructura. Pero para ser honesto, señor, jamás pasaría una inspección. Puesto que la conspiración se basa en los daños en la quilla del Olympic, la teoría continúa alegando que el barco no será capaz de pasar inspecciones técnicas. En el vídeo podemos ver a nuestro aterrador personaje que acaba con una sonrisa llena de maldad, pues esta mañana acaban de planear el asesinato de cientos de personas. Todo ello bajo una banda sonora de misterio e intriga que acojona al más pintado. Sin embargo, el 2 de abril el Titanic, supuestamente el Olympic, sí que pasa las pruebas de navegabilidad, lo que desbarajusta completamente la teoría de una quilla dañada. Pero claro, esto también tiene que tener un punto misterioso, si no, no sería una teoría conspirativa. Así que vamos a ver qué dicen acerca de esto. Las pruebas originales en el agua del Olympic fueron dirigidas por el Consejo de Comercio y duraron 2 días enteros mientras se le sometía a varias pruebas. Extrañamente, las pruebas en agua del Titanic no parecieron ser algo importante. No se pidió ninguna maniobra complicada y la inspección terminó justo a tiempo para el almuerzo. Por supuesto, para ese momento el intercambio ya se había hecho. Según nos lo cuentan, parece que el Titanic, o el supuesto Olympic, salió a dar un paseo y volvió al cabo de un rato. Pero esto no fue concretamente así. Aunque las pruebas de navegación tuvieron que retrasarse un día por el mal tiempo reinante y los fuertes vientos, el Titanic no necesitaba hacer la misma cantidad de pruebas que el Olympic, pues en este se probaron por primera vez algunas de las novedades que incorporaba y que por tanto ya no lo eran en el Titanic. El día 2 de abril amaneció con mar y viento en calma, de manera que las pruebas pudieron ser realizadas. Las pruebas comenzaron a las 6 de la mañana. Con ayuda de los remolcadores, cruza el canal Victoria hasta el lago Belfast. A bordo se encontraban, además de la tripulación, un grupo de ingenieros navales de Harland & Wolff, varios expertos en compensación magnética, los operadores de radio y Francis Carradas, que era el representante del Ministerio de Comercio. Carradas había estado presente durante toda la fase de construcción del Titanic y lo había inspeccionado casi 2000 veces desde que se iniciara el proyecto, y era él el que tenía que firmar ahora el certificado de seguridad. ¡Avante toda! El barco pone en marcha por primera vez sus motores. Llegados a este punto, hay que decir que el más mínimo cambio hubiera sido notado por estos hombres, empezando por Carradas, que como hemos dicho conocía el buque como la palma de su mano, pasando por los operadores de radio o los fogoneros, quien verían que las calderas no eran nuevas, ya que en el caso de haber sido el Olympic, estas habrían hecho al menos 5 viajes de ida y vuelta a Nueva York, y por consiguiente estaría todo perdido de polvo de carbón. Una vez en el mar se hace un test general de los diversos equipos a bordo. Las primeras pruebas consistieron en poner el buque con máquina avante a unos 18 nudos, para posteriormente parar las máquinas sin llegar a invertir la marcha. Más tarde se paró la turbina que iba acoplada al hélice central y se comprobó la maniobrabilidad del buque trabajando solo con las máquinas alternativas, acopladas estas a las hélices laterales. ¡Miren a estribor! ¡Miren a estribor! Al mediodía, poco antes del almuerzo, se efectuó la curva de evolución del buque. Se dio máquina avante hasta que alcanzó los 21 nudos y medio. En un momento dado se ordenó poner el timón todo a babor. El Titanic describió una curva con un diámetro táctico de 3.850 pies, es decir, unas 4,5 veces la eslora del buque. En el documental nos cuentan que las pruebas terminaron antes de comer, pero esto supone un error más. De hecho, por la tarde se hizo un test de marcha, para lo cual se hizo avanzar a 18 nudos durante 2 horas en aguas abiertas. Además, también se realizó un importante test de detención donde se comprobó la distancia de parada. Para ello, se puso el buque a una velocidad de 20 nudos y tomando como referencia una boya que previamente se había fondeado a tal efecto, se dio la orden de trastoda. ¡A toda máquina, popa! ¡A toda máquina, popa!
Según declaraciones de testigos, el buque comenzó a temblar de popa a proa. El barco siguió avante durante al menos 850 yardas hasta que consiguió detener su arrancada completamente. Las pruebas de velocidad dieron un promedio de 18 nudos. Sin embargo, en algunos momentos el buque llegó a alcanzar los 21 nudos. La principal prueba de velocidad, poner el buque a toda máquina, se pensaba efectuar en alta mar durante el viaje inaugural, como ya dijimos anteriormente, una vez que los motores estuvieran más rodados. Por otra parte, John Phillips y Harold Bright, los dos operadores de radio, efectuaron los ajustes para sintonizar la emisora del Titanic. Se transmitieron mensajes en distintas frecuencias. Las estaciones daban acuse de recibo y confirmaban las frecuencias utilizadas. La emisora instalada en el Titanic era una de las más modernas y con mayor potencia del momento. Tenía un alcance de 400 millas náuticas. El día 3 por la mañana se terminaban los ajustes de la estación y al llegar a tarde se hacía la primera transmisión de prueba a toda potencia, con el código del buque RMS Titanic. A esta primera llamada contesta la estación costera de Tenerife, y por tanto podemos considerarla como la estación madrina del Titanic. La distancia alcanzada era de 2.000 millas náuticas, unos 3.700 kilómetros. Después de todo un día realizando pruebas en el mar, el Titanic obtuvo su certificado de navegabilidad. Con ello, Harland & Wolff entregaba de manera oficial el control del buque a la White Star Line, lo que quiere decir que hasta este momento la White Star no tenía ningún poder sobre el barco. Así es que el Titanic, supuestamente el Olympic en mal estado, sí que pasa las pruebas de navegación el 2 de abril, obteniendo así el certificado de navegabilidad. Lo que me plantea una cuestión: si pasa las pruebas el supuesto Olympic, ¿para qué hundirlo? Si puede seguir trabajando y produciendo ingresos, ya sea porque sea apto o porque hubieran sobornado al inspector de turno, ¿qué sentido tiene hundir un barco que puede seguir generando ingresos, que ha costado más de lo que el seguro va a desembolsar y que ha llevado casi 3 años construir? No tiene mucho sentido, por no decir ninguno. En cualquier caso, en referencia a este punto, el buque sí que pasa las pruebas de navegabilidad, y no veo nada misterioso visto lo visto. Por lo tanto, tampoco lo podemos aceptar como válido la teoría de que el supuesto Olympic no pasaría las pruebas, porque sí que las pasó. Marcamos en rojo. Pasemos al punto 4. Suplantación del Titanic por el Olympic. Sea como sea, se supone que los barcos han sido intercambiados. O eso, o termino el documental y me voy a comer. Pero como todavía tengo tiempo, vamos a ver cómo nos plantea Gardiner el cambio de un barco por otro. Los letreros y menúes estaban específicamente decorados según el barco, pero pudieron cambiarse fácilmente. Solo el nombre en proa y popa, los nombres en los botes salvavidas y 48 cinturones de seguridad deberían ser intercambiados. Esto pudo haberse hecho con un grupo pequeño de trabajadores y en solo un fin de semana. Y hubiera sido poco probable que la gente se diera cuenta del cambio al regresar al trabajo el lunes. El Olympic y el Titanic son exactamente iguales. Cuando vuelvan a funcionar el lunes, nadie sabrá que los cambiamos. Solo tenemos que intercambiar los nombres. Todo lo demás es problema de Estrella Blanca. Conozco unos cuantos chicos que pueden hacer el trabajo por unos cientos de dólares, sin abrir la boca. Pues parece muy sencillo, ¿no? Pues no. No basta con cambiar los nombres, la vajilla y 48 cinturones de seguridad. Supongo que se refería a las ventanas retráctiles de la cubierta A. Para el caso da igual, porque según los conspiradores, los barcos son tan parecidos que con 4 reliquios de nada nadie se daría cuenta del cambiazo. Pero como hemos visto, el Titanic y el Olympic eran muy diferentes, empezando por su apariencia exterior y continuando por las importantes reformas que se llevaron a cabo interiormente, en las que hay que incluir 69 nuevos camarotes. Habría que intercambiar las placas de todos los botes, el mobiliario entero de los salones, verdes en el Titanic, rojos en el Olympic, tapices, alfombras y cuadros, todo tipo de etiquetas y letreros que dejasen ver el nombre del Titanic y viceversa. Por supuesto, toda la vajilla, que no eran 4 platos precisamente, sino 29.000 piezas entre vasos, copas y platos, que si bien no llevaban el nombre del barco impreso, sí se distinguían por el registro del sello del fabricante, R4331 para el Olympic, R4332 en el Titanic. Habría que pintar absolutamente todo el barco, para que pareciera nuevo incluyendo las 4 chimeneas, y unas 1000 cosas más que también habría que hacer a la inversa en el otro barco, barcos de 269 metros de largo y 10 cubiertas. No hay tiempo material en un fin de semana para hacer esto, ni aunque para ello trabajara todo el personal del astillero. Sin embargo, nos insisten en que esto lo podría hacer un pequeño grupo de 15 hombres sin que nadie les viera. Total,
¿A quién le iba a llamar atención en 1912 ver los dos nuevos transatlánticos más grandes y lujosos del mundo juntos? Aparte, había trabajadores que vivían directamente en el Titanic durante su construcción. Estos tampoco notaron nada extraño, pero Gardiner va aún más lejos cuando en su libro afirma que la cubierta B pudo ser modificada solo en apariencia. Es decir, que solo exteriormente parecería una cubierta cerrada, pero en realidad se podría seguir paseando por ella, lo que significaría que no hubo nuevos camarotes. Y esto se contradice totalmente con los datos y hechos históricos. Y los pasajeros que ocuparon esos camarotes, como por ejemplo Benjamin Guggenheim o la familia Cardeza, que ocupó uno de las suites Parlot, tampoco existieron. Aparte de los camarotes, recordemos que se extendió el restaurante a la carta por el lado de babor y se instaló el café parisien en el lado de estribor. Pero Gardiner, una vez más, vuelve a hacer omisión a esto último. Hay que recordar también que hasta que no se hicieron las pruebas de mar en el Titanic, no fue propiedad de la White Star. La teoría de que se pudo hacer todos estos cambios en un fin de semana por un grupo de 15 hombres simplemente es absurda, y por supuesto no la puedo dar por válida. Otro punto a rebatir es el que se refiere a los botes salvavidas. De este tipo de cosas hay 1000 en el documental. No puedo rebatirlas todas porque nos iríamos a más de 4 horas de vídeo y porque son solo suposiciones sacadas de contexto para apoyar una teoría que, como estamos viendo, no se sostiene por ningún lado. La mayoría tiene una explicación tan sencilla que no creo que merezca la pena ni dedicarles un segundo. Solo tienen peso si las juntas todas para darle el contexto y el enfoque que la conspiración necesita, pero si se analizan por separado, tienen explicaciones mucho más lógicas que la rebuscada teoría de la conspiración. Otras son de tipo desinformación, como esta, datos incorrectos que disfrazan de misteriosos. El Titanic debió estar preparado con salvavidas. Fueron las regulaciones del Consejo de Comercio quienes permitieron que el Titanic zarpara con 2 o 3 botes salvavidas. Y los inspectores del Consejo de Comercio habían dejado ir al Titanic como fuera que estuviese. En primer lugar, los botes salvavidas fueron instalados en el Titanic en enero de 1912, 3 meses antes de las pruebas de mar. De hecho, fueron instalados 14 clásicos de madera, 2 de emergencia y 4 desmontables, haciendo un total de 20, 4 más de los que exigía la ley en aquel momento, pues para barcos como el Titanic solo se exigía que llevara 16 botes. Por supuesto, la Merchant Shipping no hubiera dado el visto bueno si el barco no hubiera sido adecuadamente equipado de acuerdo con la ley en vigor. De hecho, en aquellos lejanos días, ningún navío a flote llevaba suficientes botes salvavidas como para evacuar a la totalidad del pasaje y la tripulación. Los botes en realidad tenían la finalidad de trasladar el pasaje de un buque a otro en caso de emergencia, pues se presuponía que siempre habría un barco cerca para el rescate, más contando con la nueva tecnología de telegrafía sin hilos inventada por Marconi. Bueno, en realidad no fue Marconi, fue Nicolás Tesla, aunque a efectos históricos los laureles los llevó Marconi. Veamos el siguiente punto. Como no podía ser de otra manera, también el SS Californian y su tripulación estaban metidos en el ajo. ¿Por qué no? Esta conspiración es muy sencilla. Cada vez que alguien se interpone en la evolución de la conspiración, se resuelve metiéndole en el ajo también y problema solucionado. Así es que la tripulación del SS Californian también eran unos asesinos que no les importó dejar morir a 1500 personas para que un fulano que ni conocían cobrara una indemnización fraudulenta del seguro. Veamos cómo nos lo cuentan. El capitán Stanley Lord y el californiano dejaron el puerto de Londres apresuradamente con destino a Boston. Después, en la noche del 14 de abril, el barco se quedó parado en medio del hielo. Por mucho que insistan en darle a todo un tono misterioso, la realidad es que no hay nada misterioso en todo esto. Lo que sí parece es otro caso de desinformación. El SS Californian llevaba unos días parado por la huelga de carbón y salió en su línea regular de Londres a Boston en cuanto consiguió el carbón necesario para el viaje. El 5 de abril, es decir, 5 días antes que el Titanic, el Californian partió hacia Boston, pero no apresuradamente, sino a su velocidad de crucero normal estimada en 11 nudos. El día 14 de abril, sobre las 18:30, el Californian divisa 3 grandes icebergs. El capitán Stanley Lord ordena reducir la marcha y doblar a la guardia. A las 22:20, un gran manco de hielo que se extiende varias millas hace su aparición y el capitán ordena parar las máquinas hasta que amanezca. ¡Proa, señor! ¡Enterado! Paren las máquinas. Paren las máquinas. Parad las máquinas, señor. Un banco de hielo, señor Grob. No pienso continuar rumbo hasta que se haga de día. ¿Lo transmitimos, señor? Sí. ¿Y de nuestra situación? Sí, señor. Esa es la principal medida que cualquier capitán sensato adopta ante la presencia de hielo: reducir la velocidad.
Forma parte de lo que la terminología náutica se denomina buena práctica marinera. De momento, misterios cero. Extrañamente, el capitán Lord, de 1,80 m, fue elegido para dormir en un sofá en la cabina de mandos en vez de en su habitación. También ordenó que se mantuvieran encendidas las calderas y los motores listo para arrancar. ¿Por qué? ¿Estaba esperando algún tipo de emergencia que los hiciera correr en medio de la noche? Pues ya contesto yo a este hombre de mandíbula prominente con la que se podría hundir hasta el mismísimo Titanic. Vemos que todo el tiempo utilizan términos como extrañamente, apresuradamente, curiosamente, misteriosamente. En realidad es solo una manera de crear ambiente, al igual que la música que suena de fondo. Los capitanes no hacían guardia de navegación, pero estaban obligados, no elegidos, a permanecer en el puente de mando ante la más mínima situación que pudiera suponer un peligro para el barco, y estar rodeado de hielo era una de esas cosas que podría suponer un peligro. Para esto, el Californian tenía un sofá en el cuarto de derrota, una cubierta más abajo. Tampoco es extraño estar rodeado de hielo y dejar los motores en stand-by para evitar congelamientos, lo que también acorta el tiempo de respuesta en caso de que haya que esquivar alguna placa de hielo que pueda provocar una brecha en el casco. Lo que sí es un misterio es que para esta teoría conspirativa involucran al capitán Lord argumentando que estaba allí para salvar a los pasajeros, cuando precisamente el capitán Lord ha pasado la historia como el villano que no acudió al rescate pese a haber visto bengalas. Hagamos un repaso a la historia. ¿Qué pasa con ese barco? ¿Sabes algo? No sé nada. Estará bloqueado. Lleva parado bastante tiempo. Les hice señales con la lámpara de Morse, pero no se han enterado. Bueno, me voy a la cama. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor. Es decir, que el Californian está en un sitio prefijado para socorrer a los pasajeros del Titanic cuando llegue el momento. Solo hay que esperar una señal o un mensaje de radio para acudir al rescate. Lanzan cohetes, señor. Sin embargo, cuando el Titanic comienza a enviar señales de radio y lanzar cohetes, el telegrafista del Californian se ha ido a dormir, y la tripulación de guardia no tiene claro el motivo de los cohetes ni qué barco es el que los lanza. Dan aviso al capitán Lord varias veces de los avistamientos, pero este le resta importancia. Ordena intentar ponerse en contacto con el barco misterioso por señales de lámpara Morse, pero ni siquiera despierta al telegrafista. Cuando quieren enterarse de lo que pasa, el Titanic ya se ha hundido. Ese vapor tan grande, señor. El que lanzaba los cohetes. Sí, ¿qué pasa? Parece que se ha marchado ya. En los juicios que siguieron tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, Stanley Lord y sus hombres fueron llamados a declarar. No podía culparse de tantas muertes a una inerte impersonal masa de hielo. El mundo quería villanos a los cuales responsabilizar y hacerlos pagar. El primero, Bruce Ismay, sobreviviente y dueño del Titanic, acusado de todo lo que uno puede imaginar, pero fundamentalmente acusado de seguir respirando. Un segundo villano, Stanley Lord, sería acusado de no prestar ayuda inmediata al ver las bengalas. La verdad es que teniendo en cuenta la localización de los restos y la velocidad del Californian, este no hubiera llegado a tiempo de todas maneras, y aunque lo hubiera conseguido, no estaba preparado para rescatar a tantos pasajeros. Algo que Gardiner no debió de meditar muy bien a la hora de incluir al Californian en la conspiración como el buque a la espera de salvar a los pasajeros. El SS Californian fue botado el 26 de noviembre de 1901. Principalmente era un barco destinado para carga, pero como muchos otros barcos de la época, debido al creciente número de inmigrantes que querían cruzar el Atlántico, hubo que recondicionarlos para transportar una reducida cantidad de pasaje, 50 pasajeros y 55 tripulantes. Solo la idea de subir a bordo a 2.200 personas en un buque de esas características es completamente ridícula, por no hablar de la dificultad para arriar los botes del Titanic, lo que le hubiera llevado mucho más tiempo que a Carpathia. Como dije al principio, no concuerda la idea de que el capitán Lord y su tripulación estuvieran metidos también en la supuesta conspiración. Vistos los hechos, creo que es lógico marcarla en rojo. Continuemos con el punto 7. Colisión deliberada con un iceberg. Iceberg para los latinos, que no me quiero que me echen la bronca. Aunque que sepáis que en España, en el castellano, se dice iceberg. Ya sé que la palabra es iceberg, pero aquí se dice así. No sé por qué, pero así se dice. Y nos viene así doblado al castellano en cualquier película como la del Titanic o documental. Aclarado esto, volvamos a la música tenebrosa a ver qué nos cuentan. El capitán Smith demoró la vuelta externa hacia el sur y ordenó una vuelta al oeste y a 10 millas más al sur del punto normal de vuelta. Esto no fue una maniobra evasiva para evitar el iceberg, sino diseñada para ir directamente hacia él.
El capitán tenía que saber eso. El Titanic iba equipado con la última tecnología naviera, sí, pero de ahí al GPS hay un siglo de tecnología por delante. Así era el puente del mando del Titanic y del Olympic, pero Gardiner asegura que el capitán tenía que conocer la situación del iceberg, por lo que tengo que creer que seguramente Gardiner se imagina que el puente del Titanic era así. En cuanto a la ruta tomada por el barco, en 1912 existían dos rutas transatlánticas principales, la del norte, más corta, y la del sur, que era la más usada en los meses más fríos a causa del hielo. Tiene 320 kilómetros más, pero pasa más alejada de los icebergs, llegando a los bancos de Terranova. El capitán Smith escogió el trayecto más seguro tomando la ruta del sur, como era de esperar. Por lo tanto, misterio nada de nada. Es más, todavía intentó asegurar la ruta yendo un poco más al sur, lo que explica el retraso de media hora en cambiar el rumbo. Sigamos. El primer oficial Murdoch estaba en la parte abierta de estribor cuando vio el iceberg a unos 750 metros de distancia. En base a los relatos de los sobrevivientes directamente implicados en el accidente, vigía, oficiales y tripulantes, se puede establecer que cuando se divisó el iceberg, este se encontraba a unos 500 yardas, 455 metros de su proa. Continuemos. Ordenó que se girara el barco a babor y en popa al máximo los motores. Al hacer esto, Murdoch incrementó el riesgo de colisión, algo que él debía haber sabido. Tal vez Murdoch, escogido por el capitán Smith, decidió golpear al iceberg de todos modos. Dado que el diámetro de vuelta del Titanic era de 1170 metros y la distancia de freno de 770, el Titanic debió evitar el iceberg sin problema alguno, incluso con un margen de error al girar a babor. Así que, ¿por qué no lo hizo? ¿En qué quedamos? ¿En que querían esquivarlo o en que no? Las órdenes fueron claras. Primero, toda la caña a estribor, lo que significa la pala del timón todo a babor por el concepto de órdenes de caña. Segundo, máquinas atrás toda. ¿Qué sucede? ¡Contramarcha! Y tercero, cerrar puertas estancas. Fuera de la imaginación de Gardiner, vamos a hacer un análisis técnico desde el avistamiento hasta el impacto, para comprobar si realmente se pudo evitar la colisión. Aún suponiendo que todas estas comunicaciones y órdenes se hubieran cumplido con suma velocidad, parece imposible que se invirtieran menos de 10 segundos en el proceso entre que se avista el iceberg y el momento en el que el timonel empezó a girar la rueda del timón. De hecho, en esta secuencia, que además he recortado previamente, ya se han empleado 20 segundos. Pero supongamos que en el mejor de los casos, este proceso llevó 10 segundos. Navegando a 21 nudos y medio, en 10 segundos el barco avanzó 110 metros. El movimiento de la pala del timón no es automático. Es decir, que desde que se acciona la rueda hasta que éste, mediante los servos, se transmite a la pala, pasan unos segundos. Esto es lo que se llama desfase. El servo del timón del Titanic era de tipo antiguo a vapor, por lo que podemos estimar que el desfase en este caso pudo estar al orden de los 4 segundos. Por lo tanto, una estimación optimista del tiempo transcurrido entre que Fleet dio el iceberg y la pala del timón empezó a moverse pudo rondar los 14 segundos. La segunda orden de Murdoch fue atrás toda. Analicemos esto. Dicha orden se transmitió por el telégrafo desde el puente a la sala de máquinas. Lo que ya hicieron primero, tras unos breves segundos de reacción, fue cortar el suministro de vapor a las 3 máquinas, 2 alternativas y la turbina central, que no es reversible. Esperar algo de tiempo que las líneas de los ejes laterales disminuyeran sus revoluciones avante, y entonces cambiar el sentido de admisión y dar vapor en sentido inverso. La línea del eje central accionada por la turbina y que montaba la hélice que afectaba al timón quedaría sin vapor hasta que poco a poco se parase. Es muy improbable que todo este proceso durase menos de 1 minuto o 1 minuto y medio. Para ese momento el barco ya había colisionado. De esto se deduce que el barco no llegó a tener las hélices en reversa y frenar algo la arrancada antes de la colisión. Arrancada podríamos decir que es la inercia que le queda al barco después de haber parado los motores. Únicamente se puede suponer que éstas no daban empuje positivo, y el barco se frenaría algo por la resistencia del agua sobre la carena y sobre el timón metido a una banda. Pero la orden de parar las máquinas y dar marcha atrás tuvo una consecuencia inesperada. La velocidad del flujo del agua que le llega al timón se reduce, y por lo tanto la presión que ejerce ésta sobre el timón, que es el que hace virar el barco, también es menor. Por otra parte, el timón tiene un ángulo de giro efectivo, pero cuando se pasa el ángulo crítico, se pierde eficacia y el barco tiende a no responder al timón. Con la hélice funcionando, el ángulo crítico del timón del Titanic era de 38 grados.
pero con ella parada se presentaba a unos 28. Por lo tanto, con la hélice central parada y el timón a 35 grados, se presentaba un fenómeno denominado como desprendimiento masivo de flujo, que trajo consigo una importante reducción de la fuerza del timón por la igualación de las presiones entre la cara de presión y la de succión. Posiblemente esa fue la razón por la que los vigías no aparecieron en la escola del buque. Cosa común cuando navegando a velocidad se mete la caña a una banda. La fuerza en el timón es menor cuando rebasa el ángulo crítico y separa las máquinas. ¿Por qué diablos no miran? Está el timón al máximo. Los comentarios sobran y el gráfico es elocuente. El buque debería colisionar por su banda de estribor en la zona de pique de proa a los 27 segundos de empezar a mover el timón, es decir, a los 41 segundos de avistar el iceberg. Y eso es lo que ocurrió. En simulaciones recreadas por ordenador llevada a cabo por ingenieros navales, se maniobró a diferentes velocidades variando el ángulo del timón y alternando las hélices. En conclusión, sacaron que si no hubiera dado la orden de dar marcha atrás, el Titanic hubiera maniobrado con mayor velocidad, pero no se hubiera evitado la colisión de ninguna de las maneras, dada la velocidad que llevaba y la distancia que le quedaba para esquivarlo. Por tanto, el primer oficial Murdoch no tuvo culpa directa en el accidente. Punto 8. Vamos a ver cómo, según Gardiner, este secreto se ha mantenido hasta ahora. Recuerden que están ahí sus nombres. Si alguno habla de un intercambio de barcos en Belfast, o alguno diga una historia de fraude, le estará esperando 20 años de prisión y ningún trabajo cuando logre salir. ¿Oyeron? Recuerden esto cuando vean a sus esposas e hijos. Por supuesto, lo anterior no ocurrió nunca, y si esta escena lo hubiera rodado el director de Oficial y Caballero, seguro que hubiera quedado más o menos así. No puedo creer lo que veo. ¿Dónde habéis estado toda la vida? ¿En una orgía? Escuchando música de Mick Jagger y hablando mal de vuestro país, estoy seguro. Deja de mirarme, muchacho. No eres digno de mirar a tus superiores a los ojos. Solo hay dos cosas en Oklahoma: ganado y maricas. ¿Qué eres tú, muchacho? No veo cuernos, así que debes de ser marica. Bromas aparte, se me hace un poco difícil pensar que se pueda guardar un secreto así dada la magnitud de la catástrofe, sin que nadie dijera nada, ni obreros, ni capataces, ni sobrecargos. O por lo menos, sin que lo comentaran de boca a boca en los astilleros o en los muelles, o en los bares de los puertos irlandeses. Nadie notó nada extraño, ni siquiera los 15.000 hombres que trabajaban en el Titanic en los astilleros, ni carpinteros, ni decoradores. Algo a toda luz es imposible. O bien aquí todo el mundo estaba metido en el ajo, menos los pobres pasajeros que no se enteraban de nada, está claro. Y digo todo el mundo porque toda la tripulación debería estar en el ajo también. Su profesión se desarrollaba en el mar, independientemente de cuál fuera el departamento para el que estuvieran asignados. Es decir, que cualquier tripulante, ya fueran oficiales, marinos, fogoneros, camareros, servicio de habitaciones, cocineros, mecánicos o incluso los músicos, se hubieran dado cuenta enseguida de que ese barco no era el nuevo Titanic, ya sea por el desgaste de un barco por el que ya habían pasado 17.000 viajeros, o simple y llanamente porque mucha parte de la tripulación había sido transferida desde el Olympic, como por ejemplo la camarera Violeta Jessop, quien trabajó en ambos barcos y contaba en sus memorias cómo el Titanic estaba mejorado en comparación con el Olympic. Lo mismo pasaría con quienes estuvieran a bordo del Olympic, en este caso el supuesto Titanic. Notarían los cambios enseguida, pues el Titanic era un barco completamente nuevo. A estos hay que sumar a todo aquel que pueda dar al traste con la teoría de la conspiración, es decir, a la tripulación de los barcos que estaban cerca aquella noche, como la del Californian o la del Carpathia. Y como evidentemente la comisión de investigación es un escollo para la teoría de la conspiración, lo solucionamos metiéndolos también en el asunto, tanto a la americana como a la inglesa. Por supuesto, la naviera constructora queda incluida desde el principio, y como no podía ser de otra manera, al presidente de la IMM, el villano JP Morgan, y hasta el primer ministro británico y toda su cúpula. Y como hay gente para todo y no les parece suficiente todavía, hay quien dice que también estaban metidos los jesuitas, los Illuminatis y, por qué no, los extraterrestres, los reptilianos y hasta Godzilla. Bueno, a lo mejor Godzilla no pertenece a esta conspiración, pero quedaba bien.
En cualquier caso, la muerte de 1.500 personas, entre ellas las de muchas mujeres y niños, hubiera impedido acallar la conciencia de muchas de estas personas, que sin duda, sometidas a la presión mediática y a 2 fuertes investigaciones que duraron meses, por no decir años, hubieran acabado por confesarlo todo. Sinceramente, no creo que se pudiera llevar a cabo un secreto de tal envergadura y conocido por tantísima gente. Al rojo. Y llegamos al punto donde el documental acaba con un broche que da más que pensar. Cuando vi este documental, me quedé horrorizado por la cantidad de barbaridades y tonterías que decía, pero he de reconocer que cierta imagen me dejó bastante perplejo. Era una tradición que los barcos tuvieran grabados sus nombres con letras de gran tamaño, de casi 1,5 metros de largo. Los exámenes realizados a los restos y al nombre Titanic nos muestra que las letras estaban hechas de hierro y no de acero. Con el paso del tiempo, 2 letras se cayeron y se perdieron en el fondo del mar. Y en el lugar donde estaban, grabadas, se ven las letras M y P. Aquí tenemos las supuestas letras. Y desde luego que parecen letras, pero no lo son. Solo es un efecto visual que nuestro cerebro interpreta como letras, pero en realidad lo que vemos son caramanos de óxido que cuelgan, más conocidos como rusticles. Estos varían en color, textura, tamaño y forma. La variación en color va desde un vívido amarillo hasta el marrón, gris, negro e incluso púrpura debido al alto contenido en óxido de hierro férrico. De hecho, si marcamos el perfil de las supuestas letras, aparte de tener que imaginarnos parte de ellas, vemos que no guardan ninguna alineación. Vamos, que si alguien hubiera fijado las placas así, deberíamos pensar que ese día se había fumado algo potente. Si nos fijamos más atentamente, observaremos que hay sombras tras los rusticles. Estas sombras no deberían de producirse a la derecha de las supuestas letras, ya que el foco de luz ilumina desde el frente. Para que esas sombras se puedan producir, tiene que haber una profundidad de campo entre el supuesto palo de la M y el casco del barco, lo que quiere decir que están separadas del casco como colgando, por lo que si pudiéramos tener otro ángulo de cámara, seguramente lo veríamos así, capas y capas de rusticles unas sobre otras. Lo primero es que la White Star tenía la costumbre de grabar los nombres en el acero del casco, por lo que no se utilizaban remaches para fijar las letras, y por ende sería imposible cambiarlos. Pero según nos cuentan, las letras de los barcos se colocaban clavándolas y algunas de ellas parece ser que cayeron con el tiempo. Cambiar los nombres no era simplemente una cuestión de quitar y poner unas cuantas letras o pintar sobre el nombre antiguo. Se tendría que haber hecho la incisión en el casco, cambiar la plancha entera, y por supuesto, haber grabado otra vez los nombres, tanto en los 2 lados de proa como en popa. Lo que sí podemos ver en los restos del naufragio es su verdadero nombre, y aquí sí se puede apreciar de verdad con claridad las letras que componen Titanic. Aquí es donde se supone nos encontraríamos una M, pero vemos claramente una A. La I me la he tenido que imaginar un poco porque está cubierta por los rusticles, pero como podemos comprobar, aquí no hay ni M's ni P's. Otras pruebas que podemos encontrar sobre los restos son las diferencias externas de las cubiertas A y B. Como ya vimos, en el Olympic la cubierta A tenía grandes ventanas a lo largo de todo el paseo. En cambio en el Titanic se instaló un nuevo chapado con ventanas más pequeñas en toda la mitad delantera. También la diferencia es apreciable en la cubierta B. En el Olympic las ventanas estaban uniformemente espaciadas, mientras que en el Titanic estas estaban disparejas al pasar de ser ventanas de cubierta a ventanas de camarotes. Como podemos comprobar en los restos del naufragio, no hay duda ninguna de que barco está en el lecho marino. Continuando con la cubierta B del Titanic, aquí tenemos una prueba más. Recordemos que el Olympic tenía la cubierta B abierta de manera que se podía pasear a lo largo de ella, pero en el Titanic la incorporación de nuevos camarotes ocuparon el espacio de paseo dejando esta cubierta cerrada.
A las dos suites Parlot, además se les añadió una terraza privada de 15 metros, algo único en el Titanic. En esta expedición de Cameron podemos ver el marco de las ventanas que adornaban esta terraza decorada en estilo Tudor, y que nunca tuvo el Olympic. Algo que también podemos apreciar claramente y sin ningún género de dudas es la diferencia entre el puente de gobierno de ambos buques. El puente del Olympic era curvo, como se puede ver en esta fotografía durante su acondicionamiento. Sin embargo, en los restos, podemos ver claramente cómo la estructura que forma el puente de gobierno es completamente recta, coincidiendo con los planos del Titanic. Más diferencias. También vimos sobre los planos cómo la sala de telegrafía había sido cambiada de ubicación en el Titanic. Había pasado de ser externa con ventana a una habitación interior. Y aquí podemos ver dicha sala con todo detalle. Pero hay más. Nos muestran pintura gris y el número de matrícula del Titanic, 401, inscrito en una pala de la hélice. Pero con toda la cara del mundo todavía nos la cuelan como el del Olympic. Veamos. La corrosión ha hecho su trabajo, pero donde la pintura negra original se ha borrado, se ven todavía algunos puntos de la pintura gris que formaba la capa interna. Pero la pintura gris se utilizó en el Olympic, no en el Titanic. Pintura gris. Hay que tener mucha imaginación para ver pintura gris en esta imagen. En cualquier caso, la pintura antióxido con la que se cubría los barcos antes de la capa de color final era gris en aquella época, y el Titanic fue recubierto con esta pintura gris antióxido en febrero de 1912. En cuanto a la pala de la hélice, no hay mucho que decir. Se aprecia claramente el número 401 impreso, aunque para los conspiradores esto no signifique que él pertenece al Titanic, sino al Olympic. De locos. Muchas otras piezas se han recuperado con el número de matrícula del Titanic. Esto que vemos es un eje del engranaje de un mamparo estanco recuperado del campo de restos. Se puede apreciar que el número 401 está grabado en el metal. Pero hay una pieza recuperada que es muy significativa. La empresa RMS Titanic Inc., que se hizo con los derechos de naufragio, ha recuperado más de 5.500 piezas y artefactos del buque durante las múltiples expediciones que realizó entre 1987 y 2010. Se han recuperado muebles enteros, objetos personales, joyas y hasta una sección del casco de 17 toneladas apodada como la Gran Pieza. La Gran Pieza mide unos 6,5 metros por 8 metros e incluye una gran cantidad de remaches. Esta pieza fue rescatada en la expedición de 1998 y pertenece al lado de estribor de la cubierta C, en la zona de los camarotes de primera clase C-83 y C-85. En esta expedición participó David Livingstone, uno de los mejores arquitectos navales de Harland and Wolff durante 40 años. En esta entrevista de Sky TV nos muestra su ubicación sobre los planos originales. There were two large portholes and two small ones. And we thought initially that this would be a very easy way of identifying where it came from. He looked first at the original master plans which were drawn up for both the Titanic and the Olympic. But to his surprise, the pattern of portholes on the hull piece was nowhere to be seen. But then David ordered up a separate set of plans which were done just for the Titanic. This is the specific plan for Titanic. So that's ship number 401. And we can see here that the two small portholes are actually shown on this drawing. So this is specific to Titanic. Por supuesto, los planos del Titanic coinciden con la pieza rescatada. Resulta que fue añadido un aseo extra, por lo que también se añadió un ojo de buey adicional, algo que nunca hubo en el Olympic. Now, is it in any way possible that you were mistaken that day and that you weren't looking at the Titanic at all, that you were looking at the Olympic? Absolutely not. Teniendo en cuenta que gran parte de la estructura ha sido inspeccionada debido a que se dividió en dos, se podría esperar que hubiera alguna prueba certera de que es el Olympic. Pero en todos los aspectos de la historia no hay pruebas de nada que demuestre una conspiración para cambiar los barcos y hundir el Olympic, y sí muchas pruebas irrefutables que muestran lo contrario. En contrapartida, hay que decir que ya a principios de marzo de 1912, los informes de las inspecciones fueron tan lejos como para detallar el número exacto y la ubicación de los remaches que posteriormente necesitarían revisión o reparación. Cuando los informes de las inspecciones eran tan detallados como para grabar la ubicación exacta de los remaches reparados,
Es difícil creer que el Consejo Profesional de las Inspecciones de Comercio pudiera no haber notado cualquier cambio si este se hubiera producido. El Olympic siguió con su ruta habitual hasta que fue requisado durante la Primera Guerra Mundial por la Marina Británica para servir transportando tropas. Durante ese periodo de tiempo, sufrió varios ataques de submarinos, llegando a hundir un submarino alemán en una arriesgada maniobra en la que pasó su quilla por encima del sumergible, hecho este único en la historia. Terminada la guerra, reanudó su tarea de transporte de viajeros hasta 1935. Un año atrás, el Olympic había sufrido otro accidente. Esta vez embistió al barco faro Nantucket, matando a 7 de sus 11 tripulantes. El presunto disfraz del Titanic, vestido como el Olympic, tenía que durar hasta su último día, siendo muy importante que no se descubriera nada cuando el barco fuese completamente desmantelado. Esto se podría haber evitado tan solo con hundir el barco con explosiones controladas para que sirviera de arrecife como se hace con muchos otros barcos, y así haber eliminado cualquier prueba de un plumazo. Sin embargo, en octubre de 1935, el Olympic, ya propiedad de la Cunard Line, fue conducido a Harrow, una ciudad al noreste de Inglaterra, para ser desguazado. Fue destripado hasta lo más profundo de su casco. Muchas de sus partes y accesorios fueron subastados, y están repartidos por todo el Reino Unido. En particular, el mobiliario y paneles del salón comedor de primera clase y parte de la gran escalera de popa se pueden encontrar en el Hotel White Swan. Otra suite, por ejemplo, fue adquirida por el Hotel Spart House. En el año 2000, Celebrity Cruises compró algunos de los paneles de madera originales del Olympic para crear el restaurante RMS Olympic a bordo de su nuevo barco de cruceros, el Millennium. En el Museo Sea City de Southampton podemos ver el reloj que representa honor y gloria coronando al tiempo de la gran escalera del Olympic. No en vano, mobiliario y paneles solo confirman lo obvio, que tienen el número del Olympic, el número 400. Estos son algunos ejemplos. No hay ningún tipo de evidencia, en ningún sentido durante este largo y exhaustivo desmantelamiento, de que se encontrase algún resquicio o prueba de que este fue de hecho el afamado Titanic, como tampoco lo hubo durante sus 24 años de servicio, en los cuales cientos de miles de pasajeros y tripulantes viajaron a bordo del buque. Es más, antes del desguace, el daño producido por el Hawk era todavía evidente en su casco. El 19 de septiembre de 1937, dicho casco fue remolcado hasta Escocia para su total desguace. Sin duda, si un miembro de la tripulación o algún pasajero hubieran encontrado la más mínima evidencia de que estaban de hecho a bordo del Titanic, esto seguramente habría causado una gran preocupación y controversia. En conclusión, no hay pruebas de que el Olympic sufriera los daños descritos por Gardiner, y sí testimonios que indican lo que originalmente se describió. De hecho, pasó las pruebas de mar, inspección que le otorgaba el certificado de navegabilidad. Segundo, hubo diferencias físicas interior y exteriormente demasiado notables como para pasar desapercibidas. Tercero, intercambiar todo para que no se notase el fraude habría llevado más de 7 meses hacerlo y se habría necesitado todo un ejército de obreros. Y cuarto, el supuesto barco que tenía que estar en el ajo preparado para auxiliar al Titanic no cumple con las características para socorrer al pasaje y tripulación de un transatlántico, y de hecho ni responde a las llamadas de auxilio, lo que no concuerda en absoluto con la teoría de la conspiración. Habría sido imposible antes de los días de los radares y la navegación por satélite que hubieran sabido dónde había un iceberg lo suficientemente grande como para hundir el buque, sobre todo en medio de una noche oscura. Un secreto así no hubiera podido ser guardado por cientos de personas que, sin duda, dada la magnitud de la catástrofe, antes o después hubieran terminado por confesarlo. Tampoco ninguno de los buques clasificados para la clase Olympic tenía placas con los nombres. Los nombres fueron grabados en el casco, por lo que sería imposible cambiarlos. El nombre del Titanic sigue siendo visible en los restos del naufragio, así como muchas otras partes reconocibles solo específicas del Titanic. Como en la mayoría de los accidentes, no fue un solo hecho el que originó el desastre, sino una serie de desencadenantes los que llevaron al Titanic y a los que en él viajaban a una tragedia. La noche cerrada y sin luna, el mar en calma, el atípico invierno y la presencia de grandes cantidades de icebergs en una altitud que no era esperable.
Bastaba con decir que esta teoría del cambiazo de barcos fue inventada a mediados de 1990 por un yesero con demasiado tiempo libre y una imaginación febril. Su esfuerzo para convencernos de que hubo una conspiración no es más que un torcido y compuesto plan que distorsionan los hechos y en general una clara falta de honradez y de respeto para las personas que aquella noche murieron. Como dije al principio, toda teoría conspirativa debe ser tenida en cuenta hasta que existan pruebas que la desmientan. Sinceramente, creo haber presentado suficientes pruebas como para, como mínimo, hacer reflexionar a los más crédulos. Aunque para estos amantes de la conspiración, ninguna cantidad de argumentos los convencerá de lo contrario, y vídeos como este son en última instancia inútiles. Sin embargo, no hice este vídeo necesariamente con la idea de convencer a esos creyentes incondicionales, sino la de proporcionar información verídica y contrastada de los hechos, para rebatir una conspiración absurda, una conspiración que se cae por su propio peso y, sobre todo, que deshonra la memoria de cientos de personas que fueron verdaderos héroes aquella noche. Personas que hasta el último momento de sus vidas estuvieron trabajando en las entrañas del barco para que otros salvasen la suya, ya fueran bombeando agua, manteniendo la presión de las calderas, dando electricidad, arriando los botes o simplemente ayudando a relajar el ambiente mediante la música. Espero que este vídeo os haya aclarado algunas dudas al respecto, y nos vemos en el siguiente.